Muy buenas noches con todos. Hoy se presentará la ponencia acerca de estudios de marcadores biológicos de la enfermedad del Alzheimer. La ponente Vanessa Vilca Javier será quien presentará este tema. Ella es estudiante de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad San Martín de Porres, coordinadora de publicaciones en CPDI 2024 y ponente en videos educativos cortos de CPA 2024. Te doy el pase, Vanessa. Gracias, Milagros. Si me permites compartir la pantalla. Sí, un momento. Ya está, Vanessa. Ya. ¿Me comenta si se puede apreciar? Sí, sí se ve la pantalla. Ya. Aquí. Ya. Bien, damos inicio a la ponencia de hoy. El tema que vamos a hablar son de los biomarcadores del Alzheimer, ¿sí? Bien, para ello, debemos recordar, a ver, voy a quitar esto para que se pueda, visualizar. A ver. Acá. Ay, ay, ¿qué horas? Vamos a hacer zoom. Ya. Para ello, debemos entender las generalidades en sí como tal. Ya. ¿Qué es el Alzheimer? Primero, ustedes deben saber que el Alzheimer es una enfermedad degenerativa progresiva, ¿sí? Ahora, esta es una demencia. Ahora, estas demencias pueden ser de dos tipos, las demencias cerebrales o primarias y las demencias sistémicas o secundarias. ¿Por qué empiezo hablando de la parte general? Porque para entender la enfermedad como tal, debemos entender a grandes rasgos, ¿sí? Entendiendo a qué individuos afecta, ¿no? A qué sistema, a qué órgano, a qué tejido, a qué célula, a qué organela. De esta manera vamos a poder entender la patología como tal. Para ello debemos entender cuáles son las funcionalidades del sistema, por ejemplo, del órgano que está afectando. ¿Por qué? Cuando hay una falla en dicho órgano o dicho sistema, pues justamente esa enfermedad como síntomas va a tener las fallas en los órganos en los que están teniendo dicha, digamos, la funcionalidad que cumplen, ya no van a cumplir, ¿sí? Por ende, parto de grandes rasgos, ¿sí? Entonces, como demencias cerebrales o primarias, vamos a tener que estas son degenerativas. Y justamente la enfermedad del Alzheimer, sí, se ha encontrado que se encuentra en la parte cortical, porque debemos saber que en el individuo, ¿a quién afecta? A los seres humanos. Bien, ya tenemos el individuo. ¿A qué parte del sistema? Porque sabemos que hay sistema digestivo, entre otros sistemas, pero ¿a quién afecta? El sistema nervioso. Ahora, ya tenemos el sistema. Ahora, el órgano. ¿A qué órgano tenemos? Porque debemos saber que el sistema nervioso está conformado por el encéfalo y la médula espinal, ¿sí? Ahora, dentro del encéfalo tenemos al cerebro, cerebelo, el tronco encefálico y por último, pues la médula espinal. Entonces, cortical se refiere a la región cortical. En esta parte de acá que están viendo, esta es la región cortical. Es aquí donde se va a dar, va a afectar a las neuronas, va a sufrir daño neuronal, ¿no? Y es en esta zona que va a tener una mayor alteración. También
como otro tipo degenerativas que se van a presentar, también son en las zonas, en la región subcorticales, que están aquí, ¿no? Pues aquí ya se van a ver otros tipos de enfermedades, como son la enfermedad del Parkinson. Bien, ahora, como les mencionaba, debemos entender todo, así hasta lo más específico. Entonces, tenemos el sistema nervioso central, ¿no? Como les decía, que está formado por el encéfalo y la médula espinal. Entonces, en el encéfalo, como les decía, se encuentra el cerebro, ¿no? Bien, ya tenemos el órgano, como órgano tenemos aquí que va a afectar principalmente a la región cortical, como les decía. Bien, ahora vamos a seguir avanzando. A ver, acá. Ya. A ver, esto quisiera sacarlo por acá, pero, a ver, creo. Bien, ahora entendiendo esto, vamos a entender las manifestaciones clínicas. Debemos entender que dichas fallas, como les decía, debemos entender a qué órganos está siendo afectada, porque justamente en el lugar en donde se encuentra va a tener, ya no va a cumplir las funciones. Por ejemplo, se ha encontrado una desorientación en el tiempo-espacio porque justamente las neuronas van a sufrir un daño a nivel en el lóbulo parietal. Por ejemplo, su función del lóbulo parietal, que era la percepción espacial, las personas con Alzheimer van a tener este problema, no van a saber cómo ubicarse, ¿no? También una de las funciones del lóbulo frontal, que es el razonamiento, el habla, el aprendizaje, pues al haber un daño a este nivel frontal, pues justamente va a haber problemas con las funciones que están Muy cumpliendo. bien, bien. 50 más 1, por ustedes. Y el micro. Ya, ay no. Ay, creo que se ha cortado, ¿eh? ¿Se puede ver, no, Milagros? Sí, Ya. sí se puede ver, Vanessa. Ya, como les mencionaba, quisiera quitarle esto, pero Vanessa, tu audio está apagado. ok, gracias, Milagros. Ya, bien, como les mencionaba, aquí va, la enfermedad de Alzheimer vemos que los surcos están más ensanchados, ¿no? Que en un cerebro normal, pues están más apegados. También, ¿qué vemos? Pues al haber como les decía, hay un daño en el lóbulo temporal, por tanto, justamente en estas zonas es donde se va a reducir el tamaño, ¿no? Como vemos, es mucho más, el volumen es mucho menor. ¿Por qué? Porque justamente ahí existen muertes neuronales. También que vamos a ver, en los ventrículos están como que más anchos, ¿no? Y hay una pérdida, justamente hay muerte neuronal, por eso se da pues los espacios ventriculares, ¿no? Y esto producto de placas seniles que más adelante les voy a explicar. Ya, ahora lo que nos interesa, esto es la fisiopatología. Para entender los marcadores como tal, debemos entender la fisiopatología del Alzheimer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Quiénes son por decir, los principales que causan esta muerte neuronal? eh, a- a- Tanto a nivel de la corteza como también en el hipocampo, pues van a ser proteínas precursoras del amiloide, ¿sí? Ahora, volviendo a ver, vamos a hacer un poco más grande. Ya, volviendo, como les decía, es muy importante tener en cuenta de dónde parte el sistema, del individuo, el sistema, el órgano, ¿no? Llegando hasta la neurona.
Entonces, la neurona es una célula, ¿sí? Es una célula. Ya llegamos a nivel celular. Entonces, como toda célula tiene su membrana, ¿no? Entonces, esta la rodea toda la membrana, pero ¿qué pasa? ¿Dónde es lo que va a existir esta formación de placas? Pues va aquí, en el terminal del axón. Entonces, eh, lo normal, ¿sí? Es que encontremos estas proteínas, las proteínas precursoras de amiloide, ¿no? APP, proteínas precursoras de amiloide. Estas normalmente están pues en el terminal nervioso, ¿no? Que son muy importantes para la neuroplasticidad, para el aprendizaje. Entonces, esta va a presentar dos vías, ¿sí? La vía no amilodogénica y la vía amiloidogénica. ¿Qué quiere decir la vía no amilodogénica? Esta es la vía normal, la común que todos tenemos, pues no hay un daño neuronal. ¿Qué pasa aquí? Pues tenemos aquí la proteína precursora de amiloide, que es a través de las enzimas alfa secretasa, corta a este nivel, ¿sí? La corta, acá. Entonces, teniendo este segmento. Y luego, precedida por la otra enzima, que es la gamma secretasa, corta a este nivel, teniendo así péptidos, ¿no? Péptidos P3 y la AICD y la proteína precursora de amiloide. Estos van a estar fuera, ¿no? Fuera, o sea, en esta parte. Entonces, pero estas es normal ya que estas van a ser degradadas, ¿no? Por las microglias. Pero, ¿qué pasa en una persona que presenta la enfermedad Alzheimer? Va a ocurrir una vía amiloidogénica. ¿Qué quiere decir esto? Pues tenemos aquí la proteína precursora de amiloide, ¿no? Es aquí donde actúa ya no la enzima alfa secretasa, sino que aquí hay otra enzima llamada beta secretasa. Esta beta secretasa va a cortar a este nivel, ¿sí? A este nivel, teniendo así la proteína precursora de amiloide beta, pero mira, ¿qué es esta parte, la parte moradita, es en sí el péptido amiloide beta. Entonces, si tenemos suelto el péptido beta amiloide, esto sí va a ser un problema, porque estos se van a unir y formando placas, ¿sí? Es ahí donde va a haber el problema. Bien, también debemos entender que como toda una proteína, pues es un conjunto de aminoácidos, ¿no? Como vemos acá, que este es el péptido amiloide beta, que están formados, y ustedes saben que pues un aminoácido tiene radical amino y el radical ácido carboxílico, ¿no? Que más adelante lo vamos a ver porque forma justamente este problema de estar acumulándose muchos péptidos beta amiloide de esta manera formándose placa, pues es la causante. Por tanto debemos saber qué gen es la que codifica para que se exprese pues estas enzimas de tal manera que no corten como en el lugar que debería ser, ¿no? Entonces, para ello, vamos a entender aquí los factores genéticos que hacen que se expresen dichas proteínas. Entonces, vamos a tener genes, como son genes que codifican a la APP, que es gen, o también pueden ser gen que codifica la proteína precursora de amiloide, ¿no? Eso se encuentra en el cromosoma 21. Y justamente, pues las personas que sufren el síndrome de Down van a tener una mayor probabilidad de padecer esta enfermedad, porque justamente ellos presentan pues una alteración en el cromosoma 21, ¿no? También debemos saber, ¿qué otro gen más tenemos? Tenemos al gen ¿de quién? De la gen preselenina 1, que se encuentra en el cromosoma 14. Esta es otra proteína, ¿sí? Que se encuentra a nivel de los retículos endoplasmáticos, ¿sí? Y en la membrana del aparato de Golgi, que también interfiere para que de esta manera interfiere en la formación de los péptidos. También hay otros genes, que es la preselenina 2, que se encuentra en el cromosoma 1, ¿no? Que es el 5% de los casos de la enfermedad del Alzheimer juvenil. También debemos saber que hay otros genes, como es el gen de la ApoE, que se encuentra en el cromosoma 19, que da el 50% de la probabilidad de padecer la enfermedad Alzheimer, ¿no? También hay otros que se han pues visto, ¿no?
como es la HLA, y el gen que codifica para el receptor de LDL. Ahora, ¿por qué? Ustedes dirán, ¿por qué se forman estas placas en los cerebros, no? Y eso se da debido pues, a la longitud del péptido como tal y la interacción con, también se ha visto que es también por la interacción de los metales y la mayor resistencia a la proteólisis. Bien, ahora vamos a ver a grandes rasgos cómo es lo que sucede, ¿no? Bien, aquí vamos a ver el mecanismo completo de la fisiopatología del Alzheimer. A ver. Para ello voy a hacerlo para que se pueda ver. Ya. Como les decía, esto ocurre, miren, todo este daño que ocurre en una persona que tiene Alzheimer, que vemos el tamaño, esto es el normal, ¿no? Estas líneas punteadas es el tamaño normal de un cerebro saludable, ¿no? Pero ¿qué se ha visto? De que en la enfermedad de Alzheimer, pues vemos el cerebro más encogido. ¿Por qué? ¿Debido a qué? Porque ¿qué hay en el cerebro? Neuronas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió acá? Pues ha visto que ha habido una muerte neuronal, ¿no? Ahora, como les mencionaba, ¿a qué se debe esta muerte neuronal? Debido a todo este proceso que va a ocurrir acá. Bien, aquí tenemos la neurona postsináptica. A ver, es como ocurre aquí, ¿no? Es en el momento en la que va a ser, digamos, una neurona va a hacer sinapsis con la otra neurona, ¿no? Justamente en el terminal axónico se encuentran estas proteínas, pues la proteína precursora amiloide. Entonces, el proceso normal, como les mencionaba, ocurre, que es el proceso no amilodogénico, ¿no? Que es el proceso normal que debería de ocurrir. ¿Qué es lo que debería de ocurrir? Que está aquí la proteína, ¿no? La proteína precursora de amiloide. Entonces, ¿qué pasa? A través de la enzima alfa secretasa, ¿sí? Va a cortar a este nivel. Entonces, corta a este nivel y luego también a través de la enzima gamma secretasa, corta a este nivel. Teniendo así péptidos que estos sí son solubles. Es decir, la microglia, o sea, estos no van a estar sueltos, obviamente, porque si no causaría un daño. Estas van a ser solubles. ¿Quién se las va a fagocitar? ¿Quién? Las células del sistema inmunológico, pero en el sistema nervioso central, que van a ser las microglias, ¿no? Pero hay un proceso amilodogénico, que es lo que ocurre en las personas que tienen el Alzheimer. ¿Qué es lo que sucede? Pues tenemos aquí la proteína precursora de amiloide, ¿no? Entonces, aquí ya no es cortada por la alfa secretasa que normalmente debe ser, sino ¿por qué? Por la beta secretasa. Entonces, es cortada a este nivel, ¿no? Y luego, ¿por quién es cortada? Por la gamma secretasa, ¿no? Aquí, a este nivel. Entonces, teniendo de esta manera el monómero como tal, porque esta zona de acá es el péptido beta amiloide, ¿no? Por ejemplo, en lo que ocurre normalmente, mira, no es que se obtiene todo el monómero, sino que está cortado, ¿no? En cambio, una persona que tiene Alzheimer tiene ya como tal el péptido, ¿no? El monómero beta amiloide. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, esto no va a ocurrir solamente una vez, porque tenemos proteínas alrededor de todas las membranas de toda la membrana presináptica y la postsináptica, ¿no? Entonces, al haber una mayor cantidad, ¿qué va a pasar? Va a haber otro monómero y formando así dímeros, ¿no? Son dos, ¿no? Dos, y de esta manera otro más y otro más, así formándose un oligómero, ¿no? Oligo viene de pocos. Y así se forman las placas, ¿no? Estas son las placas beta amiloide. Entonces, ¿pero qué pasa? Ya, entonces, al haber una acumulación de placas, va a interferir con la sinapsis, va a interferir al momento de transmitir la información, ¿no? Digamos, ahí está fuego, ¿no? Ves, ahí se está quemando y tú lo tocas, ¿qué sientes? Sacas la mano instantáneamente. Entonces, para que suceda eso, va a ocurrir un proceso de sinapsis. Pero ¿qué pasa cuando hay placas eh, entre estas dos neuronas? Pues no va a funcionar correctamente, ¿no? Aparte, va a generar una toxicidad. Entonces, como les mencionaba, aquí están las placas, mira, obstruyendo que se realice la sinapsis entre las neuronas. Entonces, que produce toxicidad, ¿no? Y esta toxicidad las detecta las glías, las glías, y que más adelante vamos a ver, ¿sí?
Entonces, pero no es la única, la beta, estas placas amiloides, no es la única que genera, que es partícipe de la enfermedad de Alzheimer, sino que también va a ocurrir ovillos neurofibrilares. ¿Qué son eso? ¿Qué son los ovillos? Pues son, esto es causado por una proteína, aparte también de, como tenemos aquí, la proteína beta, proteína precursora de amiloide, vamos a tener a nivel de los axones otra proteína que es la proteína tau. Pero ¿qué pasa? Al haber al haber un incremento de entrada de iones calcio, va a generar que una toxicidad, y esto hace que se fosforilen estas proteínas tau, ¿sí? Que se van a formar al final, así también como acumulación, se van a acumular estas fibrillas, produciendo ovillos neurofibrilares. Entonces, estos ovillos neurofibrilares se da a nivel intracelular, es decir, dentro de las neuronas, ¿no? En cambio, las placas que se dan a nivel extracelular, fuera de las neuronas, ¿no? De esta manera, como le decía, altera el canal de los iones neuronales, también produciendo radicales libres, ¿no? Y todo esto, ¿por qué? Y cuando genera una toxicidad, pues va a venir las células inmunológicas, ¿no? A parar este daño que está causando. De esta manera va a haber una inflamación también en las neuronas. ¿Qué vamos a ver más adelante? Bien, entonces, como le decía, esta es una neurona sana, por ejemplo, y aquí vemos placas amiloides, ¿no? De esta manera, las neuronas, pues, pierden su funcionalidad, que es la realizar sinapsis, ¿no? Entonces, causando una muerte neuronal. Y es así a través de los años, por eso dice que es una enfermedad degenerativa progresiva, ¿sí? Porque con el curso del tiempo, pues, van muriendo, y pues mira qué pasa, pues el tamaño cerebral pues se ve más reducida, ¿no? Y tanto se reduce que puede perder ciertas partes, como es el lóbulo temporal, que es importante para la memoria, como también el frontal, y entre muchos que ya vimos cuáles son los síntomas que presenta una persona que tiene enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y pues hasta aquí vemos una imagen a nivel microscópico, ¿no? Cómo es más o menos, se aprecia cómo es una placa. Bien, ahora vamos a ver, como les mencionaba, eso fue el mecanismo completo de la fisiología del Alzheimer. Y ahora vamos a ver que hay una teoría que es la cascada amiloide, está la cascada amiloide, ¿qué nos dice esta cascada amiloide? Nos dice que justamente producto de la proteína precursora de amiloide va a generar, ¿qué cosa? La hiperfosforilación de la proteína tau. ¿Y cómo ocurre esto? Bien, volviendo a repetir lo mismo, ¿no? Que esta proteína va a ser cortada por la enzima, ¿por la quién? Por la beta secretasa. Normalmente es cortada por la alfa secretasa, que todos nosotros lo hacemos y que tenemos, ¿no? Pero en la enfermedad de Alzheimer es cortada por la beta secretasa, a este nivel de acá. Luego es cortada por la gamma secretasa, como les decía, teniendo como tal el péptido beta amiloide, ¿no? Y esto sí es grave, ¿no? Estos se van a acumular, formándose ¿qué? Formándose placas, ¿sí? Se forman las placas. Entonces, ¿qué pasa? Estas placas van a interactuar, esto es algo, el sistema inmunológico del sistema nervioso central lo reconoce como un patógeno. Entonces es ahí donde entra la microglia. La microglia está ahí alrededor vigilando para que todo esté sano, ¿no? Pero al ver que está generando problemas esta placa, ¿no? Al no realizarse correctamente la sinapsis, porque justamente hay una obstrucción, hay por decir, en la que estanca, ¿no? Entonces la microglia reconoce, ¿no? Y la microglia tiene es normal en su funcionalidad de que va a atacar, pues va a atacar a generando ¿qué? Una inflamación también en la microglia. Entonces genera inflamación en las microglias, produce un estrés oxidativo, ¿no? De esta manera, ¿qué pasa? Hay una muerte neuronal. Ahora, no solamente actúa con las microglias, ¿no? Sino también con los astrocitos. Los astrocitos liberan glutamato, ¿no? De hecho, los astrocitos interactúan al momento de la sinapsis, ¿no? Para que se dé un correcto intercambio, bueno, de todos los neurotransmisores y todo lo que es la sinapsis, ¿no? Pero ¿qué pasa? Interactúa estas placas con el astrocito, liberando así el glutamato,
Y este glutamato permite la entrada, estos se dirigen a sus receptores especiales, ¿no? Porque, específicos. En este caso tenemos la la NMDA, ¿no? N-metil-D aspartato. Entonces, ¿qué hace esto? Que al momento de ingresar, ingresa los iones calcio. Entonces, pero al haber un incremento de glutamato, ingresa mucho glutamato, entonces hay una excesiva entrada de iones calcio. Esta entrada de excesiva iones de calcio que genera una hiperfosforilación, ¿no? Esta hiperfosforilación genera una muerte neuronal, ¿no? Y es así como se da la interacción justamente con y con las proteínas tau que nos menciona acá, que dice que un incremento de la producción del péptido beta amiloide 42, ¿por qué 42? Porque está formada de 42 aminoácidos, ¿ya? Y su disminución de su eliminación genera que la formación, como les decía, de las placas amiloides, ¿no? Generando de esta manera un inicio de qué, de la disfunción sináptica, ¿no? Porque es como que está obstruyendo para que se dé la correcta sinapsis, ¿no? De esta manera también altera, ¿qué cosa? La actividad normal de las neuronas, ¿no? Y de esta manera también con un excesivo de calcio, entrada de calcio, que genera la hiperfosforilación de las proteínas tau, ¿no? Las proteínas tau, entonces al ver una hiperfosforilación, estas, pues normalmente las proteínas tau se encargan de mantener estable la estructura de los microtúbulos, pero al haber una hiperfosforilación, ¿qué va a pasar? Estas se van a desintegrar, ¿sí? Se van a desintegrar y pues causando de esta manera la formación de los ovillos neurofibrilares, ¿sí? Esta formación de ovillos neurofibrilares va a ocasionar un incremento y progresión de la disfunción sináptica, ¿no? Porque ya no va a haber ese potencial de acción, ya no va a haber esa corriente eléctrica que iba desde el axón, ¿no? Con una neurona hasta otra neurona que se da pues la corriente eléctrica en los axones, pues ya no va a haber, ¿no? Entonces ya no va a haber ya no va a haber el proceso de la sinapsis. Entonces, ¿qué causando? Causando una neurodegeneración. Y es así como se da pues la enfermedad del Alzheimer, ¿no? Bien, ahora sí vamos a ver los marcadores biológicos. Una vez entendiendo quiénes están participando, vamos a entender, bueno, vamos a sintetizar a mayor profundidad estos marcadores genéticos, marcadores, biomarcadores de la Alzheimer, ¿no? Uno de ellos son los marcadores genéticos, como les decía, ahí están los que se presentan de inicio temprano y de inicio tardío, ¿no? Bien, los de inicio temprano, pues vamos a tener a quién, a genes, mm, o sea, estas proteínas precursoras amiloideas, ¿sí? Estas son codificadas por un gen. Hay un gen que expresa la producción de esta proteína para que cumpla dicha función. Ahora, ¿quiénes son? ¿Dónde se encuentran estos genes? Esos genes, ¿sí? Las que justamente provocan todo lo que les mencioné, se encuentran en el cromosoma 21, ¿sí? En el cromosoma 21. Y ustedes saben que en el cromosoma hay una síndrome que está relacionada a este cromosoma, que es el síndrome de Down. Por eso se dice que las personas que presentan el síndrome de Down tienen una mayor probabilidad, o tienen claro, la mayor probabilidad pues, de padecer esta enfermedad, ¿no? Se da un mayor incremento de la expresión de este gen. Ahora, no solamente tenemos el cromosoma 21, también está que hay una mutación en el gen de la preselenina 1 que se encuentra en el cromosoma 14, ¿no? También se ha encontrado en el gen de la preselenina 2, ¿no? Si hay alguna mutación, también esto incrementa, ¿qué cosa? La beta amiloide, ¿no? Por alteración del clivaje. Clivaje que sí, por alteración del corte, ¿no? Eso es a inicio temprano. Acuérdense de estos tres, ¿sí? Ya, ahora, el inicio tardío, solo vamos a encontrar a la ApoE4, ¿sí? Porque más al final creo que va a ser un quiz, entonces es importante también saber esto. Ya, que al haber el gen ApoE4, pero al sufrir una mutación que se encuentra en el cromosoma 19, ¿no? Esta también va a influenciar en la expresión de la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Esto es importante también que debemos recordar es que tiene 3 alelos, la E2, la E3 y la E4, es la E4, ¿sí? Y pues también se han visto otros genes, ¿sí? Pero no hay una confirmación clara, ¿sí? En los artículos que están leyendo. Bien,
Ahora hablemos la proteína precursora de amiloide, ¿no? Vamos a entrar a mayor profundidad ya. Bien, esta proteína, como les mencionaba, ¿no? La que era la APP, la que está acá, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues va a tener varias formas, isoformas, por eso se le dice, ¿no? Tenemos la 695, conformada por 695 aminoácidos. Justamente una proteína, ustedes saben que está constituido por aminoácidos, ¿no? También tenemos la otra isoforma 751, APP 751, eso quiere decir que está formada por 751 aminoácidos. También tenemos la APP 771, formada por 771 aminoácidos, ¿no? Entonces, aquí vemos el gen, esto es el gen. Ustedes saben que un gen, pues, es un segmento de ADN, ¿no? ¿Y dónde lo vamos a encontrar? En el cromosoma 21. Entonces, es muy complejo a veces entender cada uno, porque miles de genes tenemos en un cromosoma. Ya. Como les mencionaba, aquí nos da, esto es una pequeña gráfica de lo que estaba hablando acá. Pues miren, aquí, por ejemplo, la APP 770, ¿no? Es mucho más grande, pero si se dan cuenta, cada uno de ellos que tiene el péptido beta amiloide, ¿no? Entonces, también debemos recordar que estas proteínas precursoras de amiloide, se van a madurar en el retículo endoplasmático y en el aparato de Golgi, ¿no? Ahora, ay, no sé. Ahora, si queremos saber a mayor detalle en qué parte está cortando, aquí les he dejado una pequeña información, ¿no? Que pues, por ejemplo, como les mencionaba, específicamente dónde va a cortar entre la lisina 687 y la leucina 688. Ya, esto es a mayor detalle, ¿no? Que luego les dije que ya, primero corta a través de la enzima alfa secretasa, ¿no? A nivel de la lisina 687 y la leucina 688, y luego por la gamma, ¿no? Aquí, por la gamma secretasa, ¿no? Y pues esto es lo normal, ¿no? Pero cuando eso es la vía amiloide. Pero en una vía amiloide, pues empieza cortando por la enzima, ¿qué enzima? Beta secretasa, ¿no? Y luego la gamma secretasa. Bueno, aquí pueden leerlo un poquito más a detalle, sin caso esto ya es, sin caso quieren hacer, pues, hacer los experimentos como tal, ¿no? Ya. Ahora vemos la preselenina 1 y la preselenina 2. Aquí se ha visto que sí, también tiene una influencia porque esto es la preselenina 1, ¿sí? Que tiene una influencia porque justamente va a interactuar con la gamma secretasa. Y en la preselenina 1 con la preselenina 2 comparte una estructura similar, una identidad del 67% de aminoácidos, ¿no? Esto se va a localizar dentro del retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. Y aquí nos da mayor detalle, ¿no? De que el, el clivaje, el corte, ¿no? El, el corte de la gamma secretasa, ¿no? Y la beta secretasa en específico va a ser la BACE. BACE, sí, la BACE, beta secretasa, es en específico la enzima que va a iniciar el corte de esta proteína precursora de amiloide. Acuérdense porque esto viene una pregunta. Ya. Bien, luego hablamos de la apoproteína E, ¿no? Estas apoproteína E se van a encontrar, estas de acá son lipoproteínas, ¿sí? Esta es una lipoproteína. ¿Por qué se llama lipoproteína? Porque está formada por lípidos y proteínas, ¿sí? Los lípidos pueden ser fosfolípidos, colesterol, triglicéridos, ¿no? Y las proteínas, pues, puede ser la ApoE, la ApoC, y entre otras, pero en específico se ha visto una relación con la enfermedad de Alzheimer, la ApoE. Ya. También, bien, como les mencionaba, ¿no? Esta es la ApoE, va a tener también isoformas, que es la E2, la E3 y la E4, ¿no? Aquí está. Luego también tenemos los marcadores plasmáticos. ¿Qué quiere decir esto? Pues aquí se ha visto que hay
hay una intervención de lo que es la proteína 97, se ha visto como un marcador de diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. Por aquí, como vemos, hay una mayor cantidad, ¿no? En lo que es la enfermedad de Alzheimer, aquí, ven que está una mayor cantidad, ¿no? Es lo que se ha visto, por ende se le asocia que la P97 es uno también de los marcadores. También se han encontrado los marcadores en el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Que aquí básicamente se ha hecho un estudio en la que, que en las personas que sufrían de la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Las proteínas tau se vieron un aumento, las fosfo-tau también un aumento moderado y las beta-amiloide pues una menor cantidad comparadas con otras demencias y también en la depresión en otros, ¿no? Y esto es lo que se ha visto en un marcador en el líquido cefalorraquídeo. Bien, también, y por último, hablan de los tratamientos, ¿no? Se han visto actuales fármacos, pero que no tienen ninguna progresión con la enfermedad de Alzheimer. También se han visto algunos fármacos en desarrollo que intentan progresar en la enfermedad de Alzheimer, pero ninguno de estos fármacos han superado la fase 3 en ensayos clínicos. O sea, a todo lo que desencadena, que es los péptidos beta amiloides, también la gamma secretasa, beta secretasa, se han hecho todo lo contrario, es decir, inhibirlo, ¿no? Inhibir, pero ninguno de estos fármacos pues han sido efectivos, ¿no? Pero actualmente sirven de estudio para que se pueda mejorar dicha investigación y encontrar algún tratamiento, ¿no? Y bueno, estas son las referencias que he utilizado y creo que Milagros va a enviar bueno, eso fue todo. Va a enviar, creo, un quiz, ¿sí? Estas preguntas de acá, que le van a responder. Gracias. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias por la ponencia de hoy. En un momento se enviará la trivia por el chat